Para la intensa mayoría solo hubo una víctima. Byron San Román suponía que otro protagonista que había cumplido con la dignidad hasta cierta gasa. La parte de favor de la vida la tenía soñada. Santiago Nazar explicó injuria. Los hermanos vicarios, habiendo procediendo en su honor, lo único que vaya San Román, el poder mayor que recordó durante años. Sin embargo, nadie había recordado hasta el eclipse de la luna el sábado siguiente, cuando vivió Suiz, alcalde de había en Pájaros Forestanse, en alcaldes que vio en la palma que se tenía en la vista de dividos. Coraje, grito, me había olvidado esta pobre hombre. Sabía una columna que enfrente de la esquina de la luz solita dormitorio, que había respondido a su llamado, forzando una puerta lateral y corriendo los cuartos, contándose a Brian con la cama que en el pantalón de los zapatos había vaciado en muchos sin abrir junto de la cama, pero en el rostro comida. Estaba en el último intoxicación ética, medio en que había emergencias, parecían por horas prontos que habían hecho en la casa con los mejores modos de su paz. Que nadie me joda, dijo mi papá con su pelota veterano. El alcalde informó el espidoso, la generación Petronio San Román, hasta una última frase. Telegrama, alertamente en la general San Román, debido de su esposa, de su hija. Otras de las mujeres mayores que parecían su hermana vinieron un bosque cargas de la sierra, en el cuello San Román de los cuellos cueltos de los dolores, en la colina, comenzando descalzar en los polvos ardientes en su medio de día, arrancándose mayones, raíces y llorando en gritos de desgarradores que pertenecía de jubilio. Yo lo vi pasar desde el balcón de la Magdalena Oliver, y recuerdo haber pensado que un consuelo, y como esto solo podía fijarse para ocultar otras vergüenzas mayores, en el consuelo se podía acompañar a la casa de las colinas y luego subir el doctor Dionisio o igual en su mula y urgencia. Cuando se olvidó en el sol hombre del municipio, bajaron Vallardo en su hamaca, escogiendo de un palo a otro de la cabeza de semana con sequito planideras. Estaba en el Neves prostando en el halcón, pero costando creer que estaba en vivo, porque el brazo derecho que iba arrestando con el suelo, y tan pronto como la madre lo ponía en la hamaca de descolgar de modo en el bosque, en el último que recuerdan la víctima. Al principio de los individuos de Swill estaba encargando que en las puertas de los principios del bio de Swiss estaba encargado, pensando que eran recursos póstumos en la esposa que llevaran en su cuyo en Corea, pero en la noche que ocurrió una misa de espiritismo para esclararse en el misterio y en el alma lloranda. Swiss le confirmó un cuyo de letras que estaba empezando en el coche que abandonó en la puerta. Hay una declaración suya, seminario con la convención, aparte de la última hora, cumpliendo la fórmula de nulidad de la única vez que se trata de hablar con él. 23 años más tarde me recibió una cierta agresividad y se negó a aportar el dato más ínfimo que permitirá clasificar un poco de su participación drama.
En todo caso, ni siquiera sus padres sabían lo mucho que nosotros ni teníamos la menor idea que vivíamos en el pueblo extraño en el propósito casarse con una mujer no había visto nunca. De Ángela Vicario, en cambio, tuve siempre noticias de ráfagas que inspiraron una imagen. De Alisa, mi hermana, la monja, anduvo algunos tiempos por Alta Guajira, tratando de convivir los últimos idólatras y salí detenerse en conservar con ella, a sobar con horrible en su madre que había tratado de encerrar en su vida. Saludo de tu prima, me decía siempre mi hermana Margot, que había la visita de primer año. Me contó que había preparado una material de patio más grande que había cruzado, cuyo el único problema eran las noches de mareas altas, porque las retretes se absorban en los pecados, amanecían dando saltos en los dormitorios. Todo lo que venía en la boca coincide en lo que absorta y diestre en la máquina, en la borda, en a través de industrial, había logrado de olvidarlo. Mucho después, era una época in- incierta. Trataba de entender algo a mí, viendo enciclopedia en el libro de medicinas por los pueblos de Guajira. Me llegaron por casualidad, aunque muriendo de indios en la ventana, en la casa frente del mar, abandonada en una máquina de horas de más de calor, había una mujer de medio luto con antiparras de alambre y canas amarillas, y sobre cabezas estaban colgadas una guajala con un canario que no paraba cantar al bre. Fera creída que no resistía administrar la vida, termina con un parecer de la mala literatura, pero con ella Ángela Vicario, 23 años después del drama, me trató igual que siempre, como mi primo remoto, y contestó mi pregunta muy buen juicio, y sintió el humor que era madura e ingeniosa. Estaba criada en la misma lo que estaba. Acabó pocos minutos y no pareció envejecida como a primera vista, sin sino casi tan joven como los recuerdos, y tan nada como lo que había logrado convertirse en 20 años. Su madre, de su vejez mal, estuvo conforme para crónica con algunas frases sueltas de su conversación con mi madre, con pocas destacadas de mis recuerdos. Había hecho más de los posibles para Ángela Vicario. Muere en vida, pero misma hija le malogró el propósito. Nunca me hizo ningún misterio de su desventura. Al contrario, todo lo que quiso oírla se le encontraba con sus menores, salvo que nunca había declarado que fue calmo cuando el verdadero causante de su juicio, porque nadie cayó en la realidad, hubiera sido Santiago Nazar. Parecía en dos mudos, diverte, nadie lo vio nunca juntos, y mucho menos solo Santiago Nazar. Era demasiado atractivo para fijarse en ella. Su primer boda, me decía cuando tenía que mencionarla, que su padre contándole el cogollo a cuantas doncellas sin rumbo empezaban a disputar con esos montones de cada conocimiento dentro del pueblo. Otro relacionó distinta de la conversión que mantenía Flor Miguel y de tormentosas de enloqueció durante 14 meses con María Alejandrina Cervantes. La versión de correr, tal vez la mía prespersa, era que escogió el nombre de Santiago Nazar porque nunca pensó que era una herramienta, se atrevía contra él. Yo lo mismo traté de arreglar la verdadera cuando lo visité,
por segunda vez con todos mis argumentos en el orden, pero ellos apenas se levantó la vista de abordar, abordado para rebatirlo. Yo no les da más vueltas, primo, me dijo. Fue todo lo demás lo contó sin reticencia. Hasta el desastre de la noche de boda contó que sus amigas la habían destrozado para emborrachar al esposo en la cama, hasta que perdí el sentido. Apareció una vergüenza de lo que sentía para apagar la luz que hiciera levantar dramático en el agua. Alumbré que fijé la dignidad y manchará la sábana que mercurio con cromo para pudiese exhibirla. Al día siguiente, en su patio recibió un causa veedor Bayardo San Román. Decía pura Alejandro Vicario, llevada escondida en sus 10 de su madre. No hacía madre lo que me dijeron porque mientras lo que pensaba más que daba cuenta, lo que todo que aquello quería que no se lo podría hacer a nadie y menos lo podría hombre que había tenido las malas suertes de casarse contigo, de modo que se dejó desnudar sin reservar el dormitorio iluminó a salvo de todo lo que los miedos aprendido, lo que había malogrado. La vida fue muy fácil, me dijo, porque estaba resuelta a morir. La verdad que hablaba en ninguno puedo disimular en otras aventuras verdaderas. Lo observaba que nadie nos tuviera. Los puñetazos los dolía menos porque sabía cada sello que el cierto acostumbró a cierta soya en las sofás de comedor. No lloraba por golpes ni por nada de lo que había pasado, me dijo. Lloraba por él, pensando en mientras la madre lo que ponía a pensar en la cierta en lo que uno cuenta. Lo oyó la gritería en la calle y las compañías de incendios en la torre, y su madre entró a decirle que ahora podría dormir, pues lo peor que había pasado llevar mucho tiempo pensando en sin ninguna ilusión. Cuando tuve que acompañar a su madre en un examen de la vista en el hospital de Riohacha, extrañaron a pesar el hotel del huerto, a cuyo dueño conocía y pura vicario. Podía un vaso de agua en la cantina. Se la estaba tomando de espaldas a la hija cuando la vio en su propósito pensamiento reflejando en el espejo. Retiró a la sala. Ángela Vicario volvió la cabeza con un último aliento y vio pasar a su lado sin verla y lo volvió a salir del hotel. Luego miró otra vez a su madre con el corazón hecho trizas. Puro Vicario había acabado de beber y se sacó los labios con la magna y le sonrió desde el mostrador con los lentes nuevos. Era una sonrisa porque la primera desde el nacimiento. Ángela Vicario lo vio tal como era, una pobre trastornada que hizo un viaje de regreso contando con alta y tiro a la cama llorando durante 3 días. Nació de nuevo, me volvió loca, pero él me dijo loca de remate. Le bastante cerré los ojos para ver, lo oía respirar en el mar, la despertaba a medianoche al fojarse en su cuerpo en la cama, al fines en esta semana sin haber conseguido un minuto de sosiego. La escribió la primera carta, fue una esquela, habrá ajustado para abrirá visto, espero en vano una respuesta. Al cabo de 2 meses, cansaba de esperar, le mandó una carta en el mismo estilo sesgado del interior, cuyo único propósito parecía ser aprovecharle en la falta de coherencia
sí, 6 meses en carta en la peor forma de comprobar en a ella. Dañé en su primer vez en el distinto Ángela Vicario. Descubrió entonces odio una pasión recíproca cuando más cartas le mandaba entre fiebre porque celebraba también lo que era feliz, pero no podía ver sin él. Devolvía sus amigas como hechizos, tulipanes de trapo y pájaros de papel, pero cuando su madre acostada pertenecía al cuarto escribió cartas sin prevenir hasta la madrugada se volvió a lucir imperiosa, muestra albedrío y volver virgen. Solo para él reconoció la autoridad la suya ni la más discernidumbre en la obsesión. Escribió la carta semanal durante media vida, a no ser oscurrida de que me dijo Narisa, pero bastaba ser, estaba recibiendo. Al principio es que él en el permiso, después de pelitos de amantes furtivas, billetes fomentados de novio fugas, memoriales de negocio, documentos de amor y por último fuegos de carta y necesidad de una esposa abandonada que se intentaba enfermar crueles para obligarlo. Vuelve una noche de tan buen humor se derramó el interior sobre la carta re- terminada y en vez de romperla le agregó una postdata en prueba de amor. Te envió mis lágrimas en ocasiones cansadas de llorar, se burlaron de mis propias locuras. 6 veces cambiaron a empleada de correo, las 6 veces consiguió su complicidad. Lo único que ocurrió fue renunciar, sin embargo, parecía insensible de delirio. Era como describir a nadie. Una madrugada de vientos del año, de Simeón pareció despierto, certidumbre de que él estaba desnudo en su cama. Le escribió toda una carta febril de 20 peligros altos que puedo, las verdades amargas que llevan podría en el corazón desde su noche funestal, claro, las lagras internas que le habían dejado en su cuerpo del azar, de su lengua, de la trilla de juego, de su verga, afrigando en su entrego a la complejidad de correo que iba el viernes tarde abordaba en las cartas y yendo con convivencia aquel en dos no era conciencia de todo lo que escribía ni quiera escribir en acierta consiguió escribiendo una carta durante 17 años. Un medio de agosto, mientras abordaba con sus amigas, sintió algo que empezaba en el pelo que estaba empujándolo, pero al secarse me dijo, pero era el ca- cagaro, carajo, era él. Se asustó porque sabía que estaba dentro de tanto amor con ella para soportarlo. Tenía la camisa empa- empada- empapada de sudor, con lo que había visto en la primera vez en la feria. Llevaban la misma correa. Roma dio adelante sin ocuparse de otra abandonar atonista y puso a fuego en la máquina de coser. Bueno, dijo, aquí estoy. Llevarse aquella de la mente igual casi dos más que contenidos de colores y todo abrir. Durante años, durante años nos pudimos hablar en otras cosas. Nuestra conducta diaria dominaba hasta entonces por tantos hábitos lineales. Había empezado a gritar golpes, tornos de una misma ansiedad común. No sorprendía. Los gallos amanecían tantos órdenes de la numerosa casualidad encadenada que había hecho posible absoluto que evidente que no lo hiciéramos, por lo que anhelo de saber actitudes cualquier era el sitio de la misión que había significado la finalidad de mucho que era saber en Cristo Bedoya que llevó una cirujano notable
que explicó que nunca le creció el impulso de estar en 2 horas donde sus abuelas hasta llegaran. El obispo, en vez de irse a descansar en la casa de sus padres, los estuvieron esperando hasta el amanecer para alertarlos, pero la mayoría quienes pudieron hacer algo para impedir el crimen, sin embargo, lo que hicieron se consolaron. El protesto de asuntos del honor se atescó sangrado en los cuales en el acceso de daños en la drama la participación fue visto ensangrentado con cuchillos, con todo no permitió soportarlo más. En hecho desnuda en las calles Flora Miguel, la novia de Santiago Nazar, se fugó por sospecho contiene fomentar el prostituyo entre los cohecheros y la bichada urea en los que la vieja conoció la noticia hasta el día de su muerte. Necesitó soñando para orinar. Don Rogelio La Flor, que de buen marido de Clotilde Armenta, que era un prodigio de vitalidad de 86 años, se levantó por última vez para ver cómo desguzaba a Santiago Nazar. Cuando la puerta cerraba la propia casa, no sobrevivió las emociones prácticas al dinero. Había cerrado una puerta en el último instante en el librero, en el tiempo la cierre y La Flor que me juró que me había visto. A mí me dijo que en el cierto, porque contrario que abandonó, había confundido el segundo magnífico de los árboles con los infactos de los pájaros y sucumbió de las pernición costumbres de su tiempo. Planifica mayorías de castañas. 12 después del crimen suminario en contra los pueblos de Carne Villa en el Jordania, oficial de las tablas de la Palacio Municipal. Bienvenidos café de olla con cordón de cañas contra el espejismo de calor. Tuvo declarar llamadas ansiosa excluir propias importancias de drama, leyes y anillos de oro, en la fábula de los mismos, de las prisas que nunca, de los hombres que vamos a saber de su pasos de los largos, dijo él. Lo suponía, dijo ella. El hijo de la peor madre no siguió porque era un momento que se dio cuenta de que Cristo de Boya no sabía dónde ponía el cuerpo. Espero que Dios haya perdonado, me dijo Plácida Linero, pero la confusión de propio que me ocurrió que había entrado a rondar. Le preguntó a pasar Cristo Bedoya. Era conciencia de su valor residencial de verdad. En eso dominó en su minuto. Le dije, Pedro Vicario, sabía que no era cierto, nunca estábamos armados, llevará en ropa de montar, me dijo, pero todos habíamos previsto que de lo que habíamos tomado decisión de levantar la onda en la hermana. Todo lo que ocurría entonces fue lo de dominio público. La gente fue regresada en el puerto, en los gritos se empezó a tomar decisiones. En la puerta del club social encontró Corones en Lázaro en lo que acaba de ocurrir. Frente de la tienda de Clotilde Armeca. No puede ser, dijo Coral, porque yo lo maté. Dominó. Acabo verlo de los cuchillos de matar puercos, dijo Cristo de Boya. No puedo hacer porque quité antes de mandarlo a dormir, dijo él. Alcalde debe que ser viste antes de eso. Lo vi hace unos minutos y cada de los cuchillos de los puercos
dijo Cristóbal de Boyar. Ay, carajo, dijo Arcángel. Entonces volvieron con otros. Promovió ocuparse instante en el club social, confirmó una cita de domingo en la noche y cuando volvió a salir ya estaba consumiendo el crimen. Me dijo mi hermana Magot y yo ya tenía la cara de muerto. Cristo demoró 4 minutos que estaba en el estado enfermo promoviendo en el recurso urgente, pero en el 3 minutos más ayudar a llevárselo al demonitorio. Cohetes en el rumbo de la plaza, trató de correr con impidió la revolución ajustando en la cintura. Al doblar última esquina reconoció de las espaldas de mi madre que llevaba casi rastrar a mi hijo menor, Luisa Santiago. Le gritó: ¿dónde está su ahijado? Mi madre se volvió apenas lo que la cara bañada en lágrimas. Ay, hijo, contestó, me dijo que la mataron. Los padres de Santiago Nazar, Flore Miguel, que se hacía puesto de la ausencia, cumplirlo, tal vez tenía el matrimonio la misma condición de los padres. Flor Miguel, por su parte, utilizaba una cierta condición floral, pero crecía en el juicio que había servido de marina de borda de su generación de otro, que convenció por ella. En su solución con Providencia tenía un noviazgo fácil sin visitarla, en forma de ingratitud de corazón, la boda varias de veces difíciles que estaban fijadas por fin para la próxima Navidad. Flora Miguel despertó aquel lunes con los primeros bramidos del buque del obispo y muy poco después se enteró de que los gemelos vicarios estaban esperando a Santiago Nazar para matarlo. A mi hermana, la monja, la única, habló con ella después de las desgracias y dijo, recordaban, dijo, y sin embargo, le pareció inconcebible que Santiago Nazar lo fugó a matar. En el cambio se ocurrió en la humillación mientras proponiendo en el Santiago Nazar había matado desde el colegio simple que había pasado en la casa de Flor Miguel, aunque no hubiera nadie. Santiago Nazar raspaba con las llaves de las telas metálicas de la ventana. Aquel lunes ella estaba esperando confre de las cartas en el regazo. Santiago Nazar no podía verla desde la calle, pero en el cambio ella volvió a secarse a través de la red metálica desde antes de esperar con llaves. Santiago Nazar quedó tan perplejo con Frogo de Colle de las manos, con sus cartas sin amor regaban en el suelo tratando de alcanzar a Flora Miguel en dormitorio. Pero ella cerró la puerta e impuso al daba a tocar a varias de algunas que ocurrió en la política mayoría de los menores de edad. Era más de contarse. El último que salió fue Naimi Miguel, el padre con la barba colocada y la chilaba de beduino que trabaja en la tierra, que siempre dentro de la casa. Lo vi de muchas veces, éramos parsimoniosos, pero lo que más impresionaba en el fuego de su autoridad. La Flora llamó en su lengua, abre la puerta, entró de su dormitorio de la hija mientras la familia contemplaba absortar la Santiago Nazar. Estaba arrotado en la sala recogiendo las cartas del suelo.
pisando en el cofre, parecía un penitencia. Me dijo Nair. Miguel salió al dormitorio y acabó en unos minutos. Hizo señales con la mano y la familia entró desesperado. Santiago Nazar se fue en la gente, habiendo situando en la plaza como los días de desfiles. Todos los vieron salir y todos comprendieron que ya se había ido a matar y estaba tan azorado que encontraba el camino de la casa que dice Nazar. Buscó en su voz, le gritó que se metiera en la tienda, entre buscar al revés de los derechos deslumbrado a gritarle a Santiago Nazar. Dio varias vueltas a través del lecho deslumbrado en platas voces a la vez. Era evidente, dirá, en la cocina, pero pronto debió darse cuenta en que estaba abierta la puerta principal. Ahí viene, dijo Pedro Vicario. Ambos lo habíamos visto al mismo tiempo. Pablo Vicario se quitó el saco, puso el tabure en el cuerdo. Ambos Santiago escogió Clotilde Armenta, agarró Pedro Vicario por la camisa y le gritó Santiago al otro. Al principio le asusté, pero me dijo Clotilde Armenta, porque sabía que estaba gritando donde, pero lo vio ella. Había Pedro Vicario y tiró tierra en un empellón de alcanzado al hermano Santiago Nazar entre menor de 50 metros de su casa y corrió hacia la puerta principal. 5 minutos antes la cocina de Vicario había encontrado nervios en ninguno de las armas. Le preguntó Victoria Guzmán qué le había dicho algunos de sus hijos y ella mintió a conciencia. Sala donde seguía trepando los pisos. Divina Flor vio la misma en el mismo tiempo. Llevaba el vestido blanco y la menos que estaba pareció un ramo de rosas. Además, cuando practica linero, le preguntó por la Divina Flor, de la tranquilizó. Subí 4 minutos, dijo Pedro Vicario. Cuchillo en su, prefiero el matrarife y acuesto de los golpes casi en el mismo lugar. Lo raro que el cuchillo volvió a salir limpio. Y un chorro de sangre a alta presión le empapó la camisa. Olía como él, me dijo, 3 veces herido de muerte. Santiago Nazar les dijo otra vez el frente, y se apoyó de espaldas contra la puerta de su madre, sin la menor resistencia, como si solo quisiera ayudar a que acabaran de matarlo por partes iguales. No volvió a gritar, dijo Pedro Victorio al instructor. Al contrario, me pareció que se estaba riendo. Entonces ambos siguieron acuchillándolo contra la puerta con golpes alternos y fáciles, flotando en el remanso deslumbrante que encontraron del otro lado del miedo. No oyeron los gritos del pueblo entero, espanto de su propio crimen. Me sentía como cuando uno va corriendo en un caballo, declaró Pablo Vicario, pero ambos despertaron de pronto a la realidad, porque estaban exhaustos y sin embargo les parecía que Santiago Nazar no se iba a derrumbar nunca. Mierda, primo, me dijo Pablo Vicario, no te imaginas de lo difícil que es matar a un hombre, tratando de acabar para siempre. Pedro Victorio le buscó el corazón, pero se lo buscó casi en la axila donde lo tienen los cerdos. En realidad Santiago Nazar no caía porque ellos mismos lo estaban sosteniendo a cuchilladas contra la puerta. Desesperado, Pablo Vicario le dio un trabajo horizontal en el vientre y los intestinos completos aflotaron con una explosión. Pedro Vicario iba a hacer lo mismo, pero el pulso se le torció de horror y le dio un tajo extraviado en el muslo. Santiago Nazar permaneció todavía un instante apoyado contra la puerta hasta que vio sus propias viserias al sol limpias y azules y cayó de rodillas. Después de buscarlo a gritos por los dormitorios, oyendo sin saber dónde otros gritos no eran los suyos, Plácida
Plácida Linero asomó a la ventana de la plaza y vio a los gemelos Picario, que corría hacia la iglesia. Iban perseguidos de cerca por Yamil Shaibam con su escopeta de matar tigres, y por otros árabes desarmados, y Plácida Lincero pensó que no había pasado el pelinegro. Luego salió al balcón del dormitorio y vio a Santiago Nazar frente a la puerta, boca abajo en el polvo, tratando de levantarse de su propia sangre. Se incorporó a medio lado y se echó a andar a un estado de alucinación, sosteniendo con las manos las vísceras colgantes. Caminó más de 100 metros para darle vuelta completa a la casa y entrar por la puerta de la cocina. Tuvo todavía bastante lucidez para no ir por la calle, que era el trayecto más largo, sino que entró a la casa contigua. Poncho, la Nao, su esposa y sus 5 hijos no se habían enterado de que estaba a ocurrir por 20 pasos de su puerta. Oímos la gritería, me dijo la esposa, pero pensamos que era la fiesta del obispo. Empezaban a desayunar cuando vinieron a entrar a Santiago Nazar, empapado de sangre, llevando en las manos el racismo de sus entrañas. Poncho Lano me dijo, lo que nunca pudo olvidar fue el terrible olor de mierda. Pero Argenida Lanao, la hija mayor, contó que Santiago Nazar caminaba con la persistencia de siempre, midiendo bien los pasos, y que su rostro de sarraceno con los rizos alborotados estaba más bello que nunca al pasar. Al pasar frente a la mesa le sonrió y siguió a través de los dormitorios hasta la salida posterior de la casa. Nos quedamos paralizados del susto. Me dijo Argentina Lanao. Mi tía Winifrida Márquez estaba descansando un sábado en el patio de la casa del otro lado del río y lo vio descender de las escalinatas del muelle antiguo, buscando con paso firme el rumbo de su casa. Santiago, hijo, le gritó, ¿qué te pasa? Santiago Nazar lo reconoció. Que me mataron, niña buena, dijo. Tropezó en el último escalón, pero se incorporó de inmediato. Hasta tuvo el cuidado de sacudir con la mano la tierra que le quedó en las tripas, me dijo mi tía Buene, después de entrar a su casa por la puerta trasera, que estaba abierta desde las 6, y se derrumbó de bruces en la cocina. Gabriel García Márquez, nacido en Colombia, es una de las figuras más importantes e influyentes de la literatura universal, ganador del Premio Nobel de Literatura en 1982. Es además cuentista, ensayista, crítico cinematográfico, autor de guiones y, sobre todo, intelectual comprometido con los grandes problemas de nuestro tiempo, en primer término con los que le afectan a su amada Colombia y a su Hispanoamérica en general. Máxima figura del llamado realismo mágico, en el que la historia e imaginación tejen el lápiz de la literatura viva, que respira por todos sus poros. Es en definitiva el hacedor de uno de los mundos narrativos más densos y significativos que ha dado la lengua española en el siglo XX. Entre sus novelas más importantes figura 100 años de soledad, El coronel no tiene quien le escriba, Crónica de una muerte anunciada, La mala hora, El general en su laberinto, El libro de los relatos, 12 cuentos peregrinos, El amor de tiempos de cólera y Diatriba de amor contra un hombre sentado. En el año 2002 publicó la primera parte de su autobiografía, Vivir para contarla.